Muy bien. Buenos días entonces a todos, a todas. Muchas gracias por la asistencia. Los felicito porque son un curso que tiene muy buena asistencia, así que sigan así. Como les decía entonces, hoy día vamos a trabajar en la página 182 del libro. Vamos a revisar una noticia que ustedes recordarán que la noticia es sobre todo un texto informativo. En este caso va a ser sobre Arturo Vidal. A los que les gusta el fútbol, a lo mejor van a poder opinar hoy día y van a tener mucho que decir. ¿Ya? Entonces les voy a compartir pantalla, pero si tienen el libro, mucho mejor. ¿Ya? Vamos entonces al libro. ¿Ya? De todas maneras, también vamos a repasar de nuevo el objetivo, porque siempre es importante recordar cuál es el objetivo de lo que estamos trabajando, ¿ya? Que es el objetivo 10, ¿verdad? Que este va a ser el objetivo que va a ser evaluado en la próxima evaluación formativa, que tiene que ver, como ustedes ya han visto ya extensamente, con el análisis de los diversos textos de comunicación, ¿ya? O los diversos textos, claro, presentes en los medios de comunicación. Y evaluar también. Tanto el análisis, ¿verdad? Como bien hemos dicho otras veces, implica conocer en detalle cada uno de los diversos textos, como la noticia, los reportajes, que son textos informativos, sobre todo, también las cartas al director, ¿cierto? También hemos visto las columnas de opinión, ya que son textos más bien de opinión propiamente tal, y la publicidad y la propaganda también tienden a ser textos un poco más de opinión porque buscan convencerte, persuadir. Y las crónicas que eran un género híbrido, como ustedes recordarán. Espero que esto lo puedan reforzar también con la profesora Sandra. Ya cualquier duda que tengan me la pueden hacer, obviamente, pero si tienen dudas también las pueden resolver en el espacio de retroalimentación. ¿Ya? A propósito, ¿cómo le ha ido con eso? ¿Cómo le ha ido con las retroalimentaciones? ¿Han podido No hemos profundizar? tenido, Ah, todavía no tienen retroalimentación. no era el viernes pasado. Ah, era el día viernes, ya. Ah, ya, entonces, ya después, entonces, la próxima semana me cuentan cómo les fue, ¿ya? Bien, entonces, un poco, claro, también evaluar textos de manera crítica, ¿ya? Eso es un poco también del propósito, del el objetivo, ¿ya? Y también ver la diferencia, ¿cierto? Y comprender el propósito explícito e implícito dentro de los textos. Ya lo explícito, ustedes recuerden que es como lo evidente, lo implícito es como el sentido oculto, lo que hay en el trasfondo, lo que hay detrás de los textos, ya lo que hay que mirar más allá para encontrar lo que dice el texto. Y también la estrategia de persuasión, que tiene que ver con la pelea de las emociones, sobre todo, mucha presencia de estereotipos que a veces hay en las redes sociales o los medios de comunicación, por ejemplo, y también las evidencias, ya cómo sustento lo que digo, cómo confirmo lo que voy pensando y los efectos causados por el lenguaje, ya como las imágenes, ¿verdad? La disposición del espacio de un texto, la intertextualidad o referencia a otros textos, ¿ya? Y también este hecho de contrastar distintas fuentes de la información, sobre todo cuando uno se informa, por ejemplo, por redes sociales, como ustedes saben, también hay un concepto que se llama fake news, perdón, o noticias falsas, donde se masifican muy rápido y por lo mismo, o se viralizan, y por lo mismo entonces hay que ser muy consciente y analizar de manera crítica cuando leemos, ¿cierto? Una noticia, por ejemplo, no en un medio tradicional, sino en las redes sociales, ¿ya? Y también, ¿cierto? Cómo también nuestras opiniones influyen, ¿verdad? En cómo percibimos la realidad, ¿ya? Bien, vamos al texto entonces. ¿Ya? El ambicioso Arturo Vidal, ese es el epígrafe, ¿verdad? El epígrafe, ustedes saben que también recibe el nombre de antetítulo, que es lo que está antes del titular, obviamente, ¿ya? ¿Qué es para ustedes la ambición? ¿Qué entienden por ambición, chicos y chicas? ¿Qué es la ambición? ¿Cuándo una persona es ambiciosa? ¿Qué me podría decir eso? A ver, ¿qué es la ambición para ustedes o qué entienden por ambición? Es el sentimiento de querer más. Por ejemplo, si uno tiene plata, quiere más y más. Ya, ok. ¿Y la ambición puede ser mala, buena? ¿De qué depende la ambición? De los deseos de uno. ¿Ya? Y por ejemplo, a ver, denme un ejemplo de una ambición positiva, por ejemplo. La de Arturo Vidal podría ser una positiva. Se está queriendo superar a él mismo y llegar a ser el mejor en lo que hace. Exacto, ¿verdad? Cuando una persona busca superarse a sí misma, mejorar sus habilidades, sus talentos, desarrollar sus talentos, ¿verdad? A través de esfuerzo personal, por ejemplo, ahí hay una ambición positiva. ¿Y cuándo una ambición puede transformarse en negativa? ¿Qué se le ocurre? ¿Cuándo una ambición podría ser negativa?
Cuando se trata de hechos superficiales, como lo que es la plata, ese tipo de cosas. ¿Ya? Sí, sí, hasta cierto punto, ¿verdad? A pesar que, a ver, una persona quiere tener mejor situación económica, más dinero, qué sé yo, en sí mismo no es malo. Pero, por ejemplo, cuando pasa a llevar a otras personas, cuando actúa de manera fraudulenta, cuando hace estafa, cuando pasa a llevar a otros, ahí la ambición se transforma en algo malo. De verdad, generalmente una ambición negativa es cuando nosotros actuamos de manera muy egoísta y pasamos a llevar a las demás personas conforme a nuestros propios intereses. En ese sentido, la ambición podría ser negativa. ¿Ya? Muy bien. Vayamos entonces a la noticia. ¿Qué podrían decirme de esta imagen que ven de Arturo Vidal? ¿Qué ven ahí? ¿Por qué estará así? ¿Qué creen que está expresando en esa imagen? ¿Qué ven ahí? ¿Qué podrían decirme en sus palabras? ¿Cómo se ve a Arturo Vidal en esa imagen? ¿Qué manifiesta? ¿En qué situación se encontrará ahí? ¿Qué expresan esos rasgos, por ejemplo, esa expresión facial? ¿Qué está expresando él ahí? ¿Qué nos dice el lenguaje paraverbal eh, de Arturo Motivado, Vidal? ¿Cómo? motivado, ¿Está motivado ya? ¿Y qué creen que lo motiva? ¿Qué cosas podrían motivarlo a él? Su ambición, ¿Ya? ¿Y su ambición con qué se relacionará? ¿Con el fútbol? Con el fútbol, ya, el fútbol probablemente es su pasión, ya, ese lo ve como aguerrido, así como, ¿cierto? Como cuando está como probablemente incentivando a su equipo, así como vamos, vamos, así o a la barra, qué sé yo, ¿cierto? Para que ganen un partido, ¿cierto? Probablemente alguna copa, algún mundial, algún partido importante, ¿cierto? O a lo mejor hizo un gol, quizás, quién sabe, ¿verdad? O alguna situación así, o su equipo hizo un gol, ¿verdad? En fin, pueden ser varias situaciones, pero él está manifestando eso, está como un poco eufórico, ¿cierto? ¿Ya? Bien, entonces el ambicioso Arturo Vidal, quiero ser el jugador más importante en la historia del fútbol chileno, ¿verdad? Ese es el titular, ¿ya? Y después hay una bajada de título, que ustedes saben que la bajada amplía un poco la información, que dice, el volante del Bayern Múnich no duda de su futuro y aspira a lo máximo con el Bayern Múnich y la Roja. Dice el Leado Entradilla. Está en la lista del fútbol mundial, pero Arturo Vidal es ambicioso y quiere más. El volante de la selección chilena contó cuáles son sus planes y anhelos para el futuro, tanto en su club como en La Roja. Quiero ser el jugador más importante en la historia del fútbol chileno, dejando bien parado al país, aseguró el mediocampista en conversación con Radio ADN, recalcando que mi sueño es ganar la Champions y el Mundial. En Alemania debo ganar todo lo que me toque jugar. Bueno, esta es del 2018, esta noticia, así que un poco atrasada ya, pero igual. Dice, con respecto al combinado nacional, el Rey fue enfático en señalar que aspiran alto para el próximo Mundial, reconociendo que junto a sus compañeros están centrados en un objetivo: queremos clasificar bien a Rusia 2018, somos exigentes con lo que buscamos ser campeones del mundo, declaró. Al principio, ¿a qué se refiere el párrafo con el rey? ¿Ya? Porque aquí hay varias palabras que dice, por ejemplo, Arturo Vidal, el rey, ¿cierto? El mediocampista, ¿ya? Eso se llama sustitución léxica, ¿ya? Que es para no cometer errores de redundancia, ¿ya? O de correferencia, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Se refiere básicamente a que para que una escritura o una lectura sea fluida, ¿ya? Nosotros no vamos a hablar todo el tiempo ocupando la misma palabra. Por ejemplo, todas las veces que se hable de Arturo, no se va a decir como Arturo hizo tal cosa, o Arturo esto, Arturo, Arturo, Arturo. Que sonaría muy redundante, ¿cierto? Entonces lo que se hace es buscar sinónimos, frases que reemplacen, ¿verdad?, al nombre, ¿ya? O, ¿verdad? Adjetivo, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, por eso aquí se habla de Arturo Vidal, que es ambicioso. Se dice más adelante el volante de la selección chilena, que también es una forma de, ¿verdad? De referirse a él, ¿ya? Después también se habla del mediocampista, también se habla del rey, de Arturo, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso se llama sustitución léxica, ¿ya? Porque son palabras que van a reemplazar a otras, ¿verdad? Sustantivos generalmente, para no ser tan redundante. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro de por qué se ocupa esto de la sustitución léxica? ¿Queda esa parte Sí, gramatical? profe.
¿Ya? Muy bien, muy Sí, bien. profesor. Esa es la parte gramatical, ¿ya? Muy bien. Pensando en las próximas generaciones que tendrán que rellenar los cupos que irá dejando la generación dorada. Vidal se mostró cauto, cierto, precavido, cuidadoso, en relación al tema, indicando que yo veo el recambio del fútbol chileno, pero no serán los 23 jugadores de una vez. No es fácil llegar a la roja. O sea, el fútbol, ustedes saben, como muchos deportes, se va actualizando constantemente, ¿verdad? Y de hecho la gente que se dedica a esto jubila bastante joven, en comparación a otras profesiones, por ejemplo. ¿Ya? Por estos días se cumplió una década desde que Colo-Colo perdiera la final de la Copa Sudamericana, algo que el volante ve como un golpe duro en su carrera, pero que le sirvió de cara al futuro. No fue el fin del mundo, si nos hubiésemos metido atrás, la ganábamos, aseguró. El formado en los salvos, aquí tenemos otro ejemplo de sustitución léxica, de correferencia, manifestó que espera finalizar su carrera en Macul, pero que no pretende volver si es que no está en buenas condiciones. Mi carrera tiene que terminar en Colo-Colo, pero de buena forma, yendo a ganar cosas, sentenció. Y ahí tenemos una imagen de él en un partido, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, esto fue publicado entonces en Publimetro en el año 2016. ¿Ya? Respecto a Arturo Vidal, él nació en el 87, todavía bastante joven. Comenzó su formación como futbolista en el Club Rodelindo Román de la comuna de San Joaquín, en Santiago, pero su debut profesional lo hizo en Colo-Colo. Ya por eso se mencionó tantas veces a Colo-Colo, porque fue su equipo de formación inicial. En 2007 inició su carrera internacional, la que se ha desarrollado en Alemania e Italia. Bayer Leverkusen, no sé si lo pronuncie bien, Alemania, la Juventus en Italia y actualmente Bayern Múnich en Alemania. En 2015-2016 fue campeón de la Copa América con la selección de Chile. Debido a su alto rendimiento, Arturo Vidal es considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo, ¿cierto? O sea, de hecho hay muchos futbolistas, así como hay muchos deportistas en Chile, que son bastante cotizados, ¿verdad?, en el extranjero, ¿ya? Quizá se debe, ¿verdad?, que desde muy chicos muchos niños practican el fútbol, por ejemplo, en sus barrios, donde viven. Entonces, a lo mejor por eso también en Chile hay tantos deportistas que se han destacado en el fútbol, por ejemplo. Bien, vayamos entonces al análisis de la noticia. ¿Cuál será el propósito de esta noticia? Porque, ¿qué nos quiere, cuál será el objetivo que tiene esta noticia detrás? ¿Qué objetivo tiene? ¿Por qué se escribió esta noticia? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se habrá escrito esta noticia? ¿Cuál será su objetivo? ¿Y de qué trataba en realidad? Porque el objetivo también se relacionaba con lo que va a tratar la noticia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función de la noticia? ¿La función principal? Chicos, chicas, ¿cuál es la función principal de una noticia? Informar. Informar, Informar. informar, ¿cierto? Y en este caso, ¿de qué nos están informando? De la ambición de Arturo Vidal. De la ambición de Arturo Vidal, ¿cierto? De que él quiere ser el mejor jugador en la historia del fútbol chileno. Ya nos está informando sobre sus aspiraciones y de alguna manera de todo de un poco de su recorrido, de su día a día, ¿verdad? Un poco de cuáles son sus sueños, ¿cierto? Ya, y contándonos un poco más detalle, ¿verdad? De cómo ha sido su carrera, ¿ya? Muy bien. Luego de leer la noticia, ¿qué perfil de Arturo Vidal se puede hacer el lector? ¿Qué perfil podríamos hacernos de él? ¿Ustedes lo conocían? Bueno, en general igual es conocido. ¿Qué sabían de él? ¿De qué saben de Arturo Vidal? ¿O no sabían mucho de él? ¿Qué sabían de este futbolista? ¿A alguien le gusta el fútbol? ¿O no le gusta el fútbol a ninguno? ¿Sabían algo de él o no? Y bueno, si es que a lo mejor si alguno conocía, a lo mejor no. ¿Qué visión tienen ahora de él? ¿Qué podrían decir de él por la imagen que nos muestra esta noticia? O sea, por cómo lo describe, lo que hace, lo que piensa. ¿Qué perfil nos podemos hacer de él? Que es una persona que se quiere superar. Ya. Ujú. ¿Y creen que él, bueno, lo logró o no lo logró? Bueno, yo no estoy tan actualizado con el fútbol, porque esta noticia era del 2016, pero él después lo logró, ¿no? ¿Ha logrado sus metas o no? Sí, lo está logrando. ¿De ganar Ya. la Champions o cuál?
La Champions parece que no la ganó, ¿cierto? No la No, no ganaron. la No la ha ganado. Está el Barcelona perdió. Al mundial. Claro, claro, claro. El Mundial al final no, pues al final no pasaron claro, no ganaron. Pero en general sus metas, en general ha logrado perfeccionarse. ¿Cómo ha ido su carrera? ¿O qué conocen de él? Creo que también, bueno, bueno, porque una cosa también es lo que le ha pasado creo que hay noticias que pasó hace un tiempo atrás. Él fue el que chocó un auto, ¿no? Más Parece de que una vez. sí, más de una vez, ¿cierto? Sí, recuerdo No es lo haber. único que se ve. Recuerdo que eso vi en las noticias también una vez, sí, sí. Eh, claro, pero eso es su vida como, a ver, su vida personal, bueno, que tampoco hay que alejarla tanto de su carrera, pero respecto a su carrera, bueno, quizás sí se ha ido superando, ¿verdad? Ya centrémonos en el fútbol por ahora, pero sí puede ser bastante polémico algunas cosas que le hayan pasado en su vida, ¿ya? Muy bien. Ya, sigamos entonces después. ¿Qué otra pregunta aparece? Dice... relee el título de la noticia. ¿Por qué se habrá escogido el término ambicioso? Ya bueno, para Arturo Vidal, bueno, ya, eso ya lo comentamos. ¿Qué cara de la ambición piensas que representa los deseos de Vidal? También me comentaron que era una cara más bien positiva. Ya hablamos también de la sustitución léxica, así que eso está ok. Ya. Preguntas para ustedes. Si tuvieran la oportunidad de hacer una entrevista a Arturo Vidal, ¿en qué aspecto le gustaría profundizar? ¿Qué cosas le preguntarían? Si ustedes fueran periodistas, ¿qué le preguntarían a Arturo Vidal? ¿Qué cosas se le ocurre que podrían ser interesantes de preguntar? Si tuvieran la oportunidad de hacerle una pregunta, ¿qué le preguntarían? Creo que yo le preguntaría el por qué maneja ebrio, pero Y es que directa, así porque como, conoce mucho de fútbol, entonces es como lo único que se me ocurriría. usted sería como de esas periodistas que van directo al hueso, así como directo al ataque. ¿No le haría alguna una pregunta primero como para entrar un poco más en confianza? Sería muy directa con el pobre Arturo. A ver, claro, podría hacer una pregunta. Sí, a lo mejor seríamos muy directos, sí, pero igual sería interesante, ¿cierto? Saber, pero a lo mejor más que por qué maneja ebrio, porque en realidad podemos pensar que a lo mejor estuvo en una fiesta, en un carrete, etcétera, etcétera. eh, pero puede ser a lo mejor, podríamos preguntarle cómo se sintió después de de haber tenido ese accidente y de las consecuencias que implicó. Si se ha sentido que lo ha afectado a lo mejor en su vida personal, eh, si es que ha traído consecuencias para su carrera. Supongamos que le preguntamos algo así. ¿Qué creen que respondería él frente a este accidente o estos accidentes que me comentaba la compañera que ha tenido? ¿Creen que él se ha hecho más responsable ahora o no? No mucho porque lo hizo una vez y después lo volvió a hacer de nuevo. Ya. Claro, también buen punto ese, muy bien. ¿Y qué más le gustaría preguntarle, por ejemplo? ¿Cuáles son ¿Qué las metas? motiva esa ambición? ¿Ya? ¿Qué motiva esa ambición? ¿La compañera iba a preguntar también algo? ¿Cuáles son las metas que le falta cumplir? ¿A qué ¿Ya? quiere llegar? ¿Qué quiere inspirar? Exacto, ya. Relacionemos esas preguntas. Entonces, preguntémosle entonces, ¿cuál es su ambición? ¿Qué es lo que lo motiva a diario? ¿Cuál es su meta? ¿Qué metas tiene ahora, verdad? ¿Cuáles son sus próximos objetivos? ¿Alguien sigue un poco la historia de él o sigue un poco lo que está pasando con el fútbol chileno en la actualidad? ¿Cuáles creen que podría ser su respuesta? O por lo mismo que vimos ahora en la noticia, ¿cuál será su motivación? ¿Cuál será su motor día a día? ¿Y cuál creen que van a ser los próximos desafíos que tenga él o el equipo? ¿Piensan ustedes? ¿Qué podrían responder, creen ustedes? ¿Qué creen que respondería él? Profesor, yo creo que respondería que su madre sería como su motor para poder ser mejor, ya que cuando pequeño él pasó mucho frío, hambre, Ujú. Claro, y podría ser, sí. por eso él pudo entrar a esforzarse, o sea, a esforzarse durante los 13, 14 a poder entrar recién a Colo Colo, y de ahí pudo formarse internacionalmente. Claro, ¿cierto? Muy bien. ¿Cierto? Él tenía una trayectoria de mucho esfuerzo, o sea, independiente que nosotros hemos visto, porque ustedes saben que los medios de comunicación, poco menos que casi hacen todo esto de la farándula, ¿verdad? Con estas situaciones,
pero en realidad, claro, si lo vemos su vida, él ha sido bastante esforzado ya desde pequeño, porque vienen como muchos jugadores del fútbol chileno, vienen en situaciones de contexto desfavorecido, ¿verdad? De mucha pobreza, ya, pero son bastante talentosos para el fútbol. Entonces, se han permitido desarrollar en ciertos equipos, como la historia de Arturo Vidal, y finalmente ser ya reconocido internacionalmente, y le cambió radicalmente la vida también, su estilo de vida, o sea, ha pasado de una situación muy precaria a ser multimillonario, por ejemplo. O sea, esa realidad, eso sería bien interesante conocer también, cómo ha sido este cambio para su vida. Por ejemplo, si sigue manteniendo sus raíces o no, si es que cómo es la relación con su familia, cómo su relación, eh, si es que de alguna manera, si sigue manteniendo amigos, por ejemplo, que de sus barrios, de sus lugares. ¿Qué creen ustedes que respondería él frente a esa situación? Sobre sus raíces, sobre si es que le ha cambiado la vida, cómo era su vida antes, por ejemplo, antes de ser tan reconocido internacionalmente. ¿Qué piensan que respondería frente a esas preguntas? ¿Qué creen que podría responder? ¿Creen que él sigue manteniendo sus raíces o esto del dinero lo habrá cambiado? ¿Qué piensan de él? Por lo que han visto en las noticias, por lo que han visto a lo mejor en algún reportaje, por lo que leímos ahora. ¿Creen que él sigue manteniendo igual sus raíces o creen que se ha distanciado de eso? ¿Qué piensan, chicos, chicas? El dinero lo cambió. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? ¿Lo habrá cambiado tanto? O sea, No, obviamente, ¿ya? de hecho, él también ha ayudado a varios niños de Chile, indiscretamente, obviamente, porque, como dijo el Felipe en el chat, el Ah, modo ya. siempre es más de que la audiencia que otra cosa. Siempre se va a ver primero las cosas negativas que tiene él y lo que ha hecho antes que lo que ha llegado a hacer positivamente. Exacto, sí, ahora estoy viendo el chat. Muy bien, sí, ¿verdad? O sea, como les decía, la farándula muchas veces justamente se centra en, como dicen ahí, como en la parte más morbosa, en el sentido de aquello que genera polémica, ¿cierto? Etcétera. Ya, pero en estas situaciones, él probablemente, claro, obviamente él sí le cambió el estilo de vida, pero quizás no tanto. Claro, no tanto en relación a perder sus raíces, probablemente, como bien dice la compañera, él ha ayudado a otros jóvenes, a otros adolescentes, también a superarse, a ser mejores. Entonces, sería interesante preguntarle, por ejemplo, ya ahí hay una pregunta que dice Ángela, ¿en qué equipo le gustaría jugar? Ya, pero antes de eso yo hubiese preguntado, por ejemplo, lo siguiente en relación con lo mismo que decíamos recién, si es que él se ha convertido en un referente, ¿cierto? Para los adolescentes, para muchos niños que probablemente lo admiran, ¿cierto? Si siente él que todo esto que le ha pasado, esto de los accidentes, ha afectado eso, ¿ya? O cómo él puede de alguna manera ser un referente más bien positivo, ¿verdad? Para los niños de Chile, para los adolescentes de Chile que lo admiran tanto, ¿ya? Quizás le preguntaría algo así. ¿Qué creen que él respondería respecto a eso? De esta idea de ser un referente. ¿Qué le parece esta idea quizás de convertirse en un referente para los niños? Si se siente de alguna manera que lo que ha hecho lo ha afectado más bien o ha afectado esta imagen que se tiene de él. ¿Qué creen que él podría responder? ¿Qué creen que él podría responder frente a eso? ¿Creen que los futbolistas son referentes para muchos niños y adolescentes de nuestro país o no? Sí, Sí, cierto, Sí, sí, ¿verdad? Hay muchos niños que le encanta el fútbol, muchos adolescentes igual que juegan fútbol en los barrios, ¿verdad? Donde viven. Y claro, o sea, sí, pues probablemente para muchos sí son referentes los futbolistas. Y creen que a veces esta imagen es positiva, negativa. ¿Cómo creen que es la imagen que nos dan estos futbolistas de nuestras ligas deportivas de La Roja, por ejemplo? ¿Qué imagen proyectan? Por ejemplo, no solamente Arturo Vidal, sino los futbolistas en general. positivas y negativas. ¿Ya? ¿En qué cosas positivas, por ejemplo, proyectan los deportistas de nuestro país? Y los futbolistas de nuestro país.
¿Qué aspecto La positivo? superación. La superación, ¿cierto? Hay muchos niños que vienen, ¿verdad?, de barrios más bien, ¿cierto?, desfavorecidos, ¿cierto?, algunos contextos un poco de pobreza. Entonces ellos también buscan superarse y ven en estos casos, ¿verdad?, ejemplos de superación, ¿verdad?, que ellos pudieron salir adelante, ¿ya? Y también de lograr sus objetivos, porque a lo mejor algunos niños no van a tener las mismas oportunidades, a lo mejor no todos van a poder tener una carrera, una profesión, y sienten como que el fútbol o los deportes podrían ser una buena alternativa. Aparte que los deportes en general son bastante sanos, o sea, practicar deportes no le hace bastante bien, o sea, uno se mantiene bien, ¿cierto? Activo físicamente, ¿ya? Muy bien. Había una pregunta que decía Ángela, que era, ¿en qué equipo le gustaría jugar? ¿En qué equipo está actualmente? O sea, ¿para qué equipo está Arturo Vidal en la actualidad? Esa parte no la sé. ¿En qué equipo está en la actualidad? ¿Alguien sabe? En el Inter. En el En el Inter. Inter de Milán. ¿Ya? ¿Y cómo le ha ido en el Inter? Es que no veo muchas noticias de fútbol, pero ¿cómo le ha ido en el Inter? Bien. ¿Ya? ¿Qué imagen se tiene actualmente sobre él a nivel internacional? ¿Saben o no? ¿Qué imagen proyecta él? ¿Se sigue proyectando en el extranjero o no? ¿O creen que él va a regresar a Chile después? ¿Qué creen ustedes? Hagámosle una pregunta, ya que estamos como con la entrevista. Y hagámosle la siguiente pregunta a Arturo Vidal. ¿Cuáles son sus próximas proyecciones? ¿Seguir en el Inter? ¿O por cuánto tiempo seguir en el Inter? ¿O si estaría dispuesto a regresar a sus raíces, donde empezó toda su carrera en el Colo-Colo, por ejemplo? ¿Qué creen que respondería él? ¿Qué podría responder? Que se quedaría en el extranjero. Ya, pero parece que a veces ha pasado, ¿no? Que muchos deportistas después vuelven a sus raíces, ¿o no? Parece que sí. Parece que hay casos de futbolistas que después regresan un poco a algunos de su equipo, ¿o no? Donde partieron, ¿o no? Parece que sí, igual. Podría darse también. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que le hubiesen hecho? Las entrevistas son bien interesantes igual, porque las entrevistas nos permiten conocer en mayor profundidad a un personaje, a una persona, ¿ya? Claro, en la entrevista hay algunas que son mucho más estructuradas, ¿ya? Donde vienen las preguntas preparadas, qué sé yo, y sobre todo cuando son por escrito, ¿verdad? También se dan respuestas por escrito, entonces son mucho más estructuradas, ¿ya? Pero también hay algunas que son más espontáneas, donde las preguntas van surgiendo en el momento, están semi elaboradas, semi estructuradas, ¿ya? Entonces, eso también es bien interesante porque la entrevista entonces nos perfila, ¿verdad? La idea que podemos hacernos de una persona o de un personaje. Bien, eso respecto a las actividades de hoy, que era bastante corto lo que teníamos que revisar hoy día, ¿ya? Claro. Hay un enlace, una entrevista de Arturo Vidal, claro. Ya la vamos a revisar la próxima clase, ¿ya? Porque no pinché en el link, ¿ya? Se las voy a agregar hoy día igual para que lo tengan también, ¿ya? Ahí para que la agreguemos. Ya. Respecto, para ir cerrando un poco, bueno, si bien no estamos trabajando en unidades propiamente tal, ya nosotros estamos trabajando más bien, ¿cierto? Por los objetivos de aprendizaje este año, ¿ya? De todas maneras, esto corresponde ya al cierre de la unidad, ¿ya? Al cierre de esta unidad de estos textos. Y nosotros acá hemos revisado, bueno, lo que para ustedes fue la unidad cero, revisamos todo lo que eran los textos dramáticos. ¿Se recordarán algo de la unidad cero? ¿Qué eran las obras de teatro? ¿Qué eran los textos dramáticos? ¿Se recuerdan o no? ¿O ya lo olvidaron? Materia pasada, materia olvidada. ¿O se acuerdan todavía? ¿De qué eran las obras dramáticas, por ejemplo? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué son? ¿O características de ella? ¿Alguno se acuerda o alguna? ¿Están inscritas en diálogo? Ya, muchas veces predomina el diálogo. Son textos literarios también, porque acuérdense que hay tres grandes géneros literarios, el género narrativo, lírico y el dramático. ¿Qué más recuerdan? En su fin Se es ser escriben, representada en un escenario. Están escritas para ser representadas en un escenario. ¿Qué más iba a decir algo? no era lo mismo. Ya. Acuérdense que hay una diferencia entre la obra dramática y la obra teatral. La obra dramática es, por así decirlo, el guión, ¿ya? El guión dramático, obra dramática, ¿cierto? Que el escrito, y como dice el compañero, ¿verdad? Como están hechas para ser representadas, la obra teatral, propiamente tal, es cuando ya se representa en el escenario.
¿Qué más características tiene? ¿Qué otras cosas tiene una obra teatral o una obra dramática? Es un texto que expone un conflicto de vida de los personajes. Ya, sí, sí, cierto, tiene conflictos, ¿verdad? El conflicto es central en una obra de teatro, o sea, no puede haber una obra de teatro sin conflicto, ¿verdad? Y tiene un inicio, un desarrollo, un clímax, un desenlace, ¿verdad? Los personajes. ¿Alguien más iba a agregar algo más? En su escritura posee acotaciones. O sea, sí, Sí, correcto. ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Las acotaciones que son, por ejemplo, lo que dice el dramaturgo, ¿verdad? De lo que deben hacer los personajes en escena, ¿verdad? De cómo deben comportarse, de lo que deben hacer, cómo deben actuar, ¿verdad? Describe la escena, etcétera, ¿ya? Y también las motivaciones que hay para los distintos personajes, personajes protagónicos, personajes secundarios, papeles terciarios también o incidentales, etcétera. Bien, se recordaban bastante, ¿ya? ¿Se recuerdan de alguna obra dramática, alguna obra de teatro que hayan leído que ustedes conozcan? Edipo Rey. Edipo Don Rey, Anacleto Avaro. de Don Anacleto Avaro, ya, muy bien. ¿Alguna otra? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, muy bien. Macbeth, también. Hamlet, ya. ¿Alguna otra que leímos? A ver, ¿cuál otra leímos antes? ¿Algún fragmento al menos? Antígona. Antígona, ¿cierto? Antígona también leyeron. La ¿Cuál? nona. La nona también. ¿Cuál otra había? ¿Cuál otra dijo la compañera? Saboyar. Zapallar, veraneando en Zapallar, ¿cierto? Ya, y la nona, súper bien, muy bien, muy bien. ¿Vieron que saben? ¿Vieron que recordaban varias? Muy bien, excelente. Ya, me alegra que no lo hayan olvidado todavía, muy bien, esa es la idea. ¿Ya? Y claro, finalmente entonces la obra de teatro nos sirve muchas veces para representar la realidad y para hacer críticas sociales también. Por ejemplo, la nona también hace mucha crítica social. El avaro de Molière, por ejemplo, también hace mucha crítica social a ciertos estereotipos de la época. También la obra de teatro manifiesta muchos estereotipos, así como también lo hacen los medios de comunicación, que a veces también abordan ciertos estereotipos. ¿Ya? Bien, y respecto a lo que hemos revisado en esta última unidad, nosotros hemos visto mucho los medios de comunicación, ¿ya? ¿Cómo son los mensajes de los medios de comunicación? ¿Qué es lo que ustedes han aprendido acerca de los mensajes o la forma en que se entrega la información de los medios de comunicación? ¿Qué han aprendido en este último tiempo sobre esto? ¿Cómo son los mensajes de los medios de comunicación? ¿Hay un solo tipo de mensaje? ¿Sí o no? Están lo implícito y lo explícito. Exacto, ¿verdad? Hay mensajes que son más literales, que más evidentes, lo explícito, y otros que uno puede deducir, concluir o inferir, ¿verdad? Y también hay ciertas funciones de los medios de comunicación. ¿Se acuerdan cuáles eran esas funciones? ¿Qué funciones tienen los medios de comunicación? ¿Se acuerdan? Que ustedes me dijeron de la noticia, tiene tal función, el reportaje. ¿Qué función comparte la noticia y el reportaje? Informar sobre un tema. Informar. Informar, ¿cierto? Informativa. ¿Y solamente existe esa función o hay otra? Por ejemplo, la columna de opinión, el artículo de opinión, la carta al director, la editorial, la publicidad, la propaganda, ¿tiene la misma función que la noticia? ¿Tendrán la misma función o no? No. No, ¿cierto? ¿Y qué función tienen estos últimos textos que les mencionaba? ¿Se acuerdan o no? Una función. Persuadir. Ya, sí, persuadir, convencer. ¿Y eso con qué se relaciona? ¿Con qué función del lenguaje? O sea, ¿con qué función de los medios de comunicación? Argumentativa, profe. Sí, por ahí va con argumentación, pero hay un nombre. Acuérdense que lo vimos, que dijimos que es central, que los medios de comunicación sí o sí deberían desarrollarla. Era formar opinión. ¿Ya? Acuérdense de eso. ¿Ya? Los medios de comunicación deberían, sí o sí, ayudarnos a formarnos nuestra propia opinión. Ya deben contribuir a eso, formar opinión. Y que nosotros seamos más críticos también con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que observamos. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Y también está lo de la entretención. La entretención sí debería pasar a un segundo plano, no debería ser lo central, sino más bien informar y formar opinión, pero lamentablemente sabemos que muchas veces suele predominar, para bien o para mal, la entretención, ¿ya? Pero sí o sí, el formar opinión debería ser clave, ¿ya?
También revisamos las crónicas. ¿Se acuerdan qué era una crónica? ¿Qué eran las crónicas? ¿Se acuerdan? La hemos revisado como en 3 clases. ¿Para qué servían las crónicas? ¿Qué recuerdan de las crónicas? ¿Alguno se acuerda que era una crónica? Es una recopilación de hechos históricos. Sí, cierto, por ahí va, ¿verdad? Acuérdense que la palabra crónica venía del término cronos. Cronos significa tiempo en griego, que se lo vemos como del origen etimológico. Cronos era el padre del tiempo, el dios del tiempo. ¿Ya? Pero en realidad crónicas tiene que ver con lo que dice el compañero. De hecho, narrados, principalmente narrados, que describen una situación que sucedió en un momento histórico y que te va contando de manera pormenorizada, ¿cierto? Los distintos detalles, ¿verdad? De manera temporal, informando de sobre todo, principalmente. Ya, la crónica, recuerden que es un subgénero periodístico que es una mezcla, es un híbrido. ¿Híbrido por qué? Porque tiene una función informativa, sí, de entregarte información más detallada, pero también tiene una función bastante narrativa, literaria. ¿Por qué? Porque en esa información no solamente te informa, sino que te describe con mayor detalle aquello de lo cual te va a informar. Recuerden cuando vimos estas crónicas del desierto de San Pedro de Atacama, por ejemplo, una de las clases. También revisamos 2 crónicas sobre la AFP, recordarán. Si se les ha olvidado un poco, pueden volver a revisar esas clases, ¿ya? Ahí vimos las crónicas, vimos algunas de sus características, ya para que lo vayan revisando. Y respecto al intercambiar puntos de vista, ¿sienten que han mejorado en eso? ¿Sienten que este objetivo que hemos trabajado, se sienten que más seguros con sus puntos de vista, con sus argumentos? ¿Creen que hemos trabajado eso en clase o no? ¿Qué piensan ustedes de esta idea de intercambiar puntos de vista? ¿De sus opiniones? ¿Qué piensan? ¿Se ha desarrollado eso o no? ¿O todavía siente que falta ahí? ¿O se siente más seguro ahora para opinar, para dar sus puntos de vista? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Se ha abordado este objetivo? Yo por lo menos sí me siento más seguro de dar opiniones. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y se escuchan entre ustedes, por ejemplo, son respetuosos? ¿Creen que son respetuosos entre ustedes como curso, sus compañeros, cuando opinan distinto? Hagamos como una especie de autoevaluación. ¿Ustedes sienten cómo se han sentido, por ejemplo, frente a dar su opinión frente a algo? ¿Siente más confianza o no sienten tanta confianza? Si quieren, no es necesario que todos me respondan, pero por ejemplo, para que lo reflexionen, si sienten más confianza en opinar para ustedes mismos, si por ejemplo ahora pienso más las cosas al decirlas, si es que he reflexionado más sobre ciertos temas, y soy más crítico con lo que leo, los medios de comunicación, con lo que veo, pongo más atención a los mensajes. ¿Sienten que han avanzado un poco en eso o todavía falta algo todavía ahí? Sí, profesor, hemos avanzado, pero de cierta forma me gustaría, por lo menos por mi parte, hablar de temas mucho más controversiales y, por ejemplo, saber qué visión tienen de cierto tema. A lo mejor es muy contraria a la mía, pero no por eso voy a faltarle el respeto a una persona. De hecho, todo lo contrario, me gustaría saber cómo piensa y qué argumentos tiene como para seguir esa postura. Interesante eso, ¿ah? Ya lo voy a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, algunos temas más controversiales sí sería cierto ideal para ver eso, ¿verdad? ¿Ya? Voy a buscar alguno, ya para, por ejemplo, la próxima clase, para que podamos un poco desarrollar eso un poco más. Me parece súper interesante. Muy bien, gracias por el aporte. Sí, parece bien, pero la idea es que opinen, porque obviamente si buscamos textos que generen un poco de polémica, opinen, pero obviamente siempre con respeto, ¿ya? ¿Cierto? Independiente que tengan opiniones distintas o muy distintas, ¿ya? Pero opinen, ya esa es la idea, ¿ya? Bien, antes de cerrar la clase, ya, no sé si alguien tiene alguna duda, algo que quisiera agregar. ¿Algo que quisieran agregar? Chicos, chicas. ¿Llegó alguien que no me haya dicho presente delante? ¿Llegó alguien más? Profe, ¿Sí? profe, ¿va a haber quiz? El quiz lo voy a hacer una vez a la semana. Ya lo voy a hacer después de la segunda clase de la semana. ¿Ya? Ah, ya. Sí, sí. ¿Cuándo tenemos clase de nuevo nosotros?
Viernes. El viernes, ya. Entonces el viernes les tocaría el quiz, ¿ya? No, en realidad no es necesario que se preparen tanto, ¿ya? Porque el quiz tiene que ver con cómo ustedes están aprendiendo, ¿ya? Estas mismas preguntas que les voy haciendo en clase, si ustedes se motivan a participar y reflexionan sobre lo que vamos comentando, en el fondo se relaciona mucho con eso, así que estarían bien, ¿ya? Lo que me interesa, sí, siempre cuando respondan los quiz, pronto les voy a subir las notas que llevan, como les fue en el último quiz también. Lo que me interesa es que ustedes opinen, ya, por ejemplo, que hagan buenas reflexiones lo más completamente posible, que se centren, que expresen bien su opinión, que se expresen bien, que independientemente estén de acuerdo o en desacuerdo con algo, ¿cierto? Manifiesten lo que piensan, ya me den ejemplo, ya no se queden con respuestas muy cortas, ya, eso principalmente, y la calidad de la respuesta, pero siempre todo fundamentado, ¿ya? Eso principalmente para las respuestas que son, claro, para las preguntas de los quiz que son más de desarrollo, ¿ya? Que se den el tiempo de reflexionar las preguntas, que no sea algo así como que hicieron por hacerlo nomás, ¿ya? Así que dense su tiempo igual para resolver los quiz, ¿ya? Esos chicos, cuídense mucho. No sé si alguien más quiere preguntar algo más antes de cerrar la clase, ¿sí? ¿Cuándo es la prueba formativa? A fines de octubre, creo que es como la tercera semana de octubre, aún nos quedan como 3 semanas, sí. Faltan como 3 semanas todavía para esa prueba, sí. Así que ahí, bueno, la idea, aprovechen el tiempo, yo sé que tienen muchas clases ahora, así, pero de todas maneras intenten repasar algunas clases, miren, como por lo menos las que subo yo, siempre están con los nombres de los temas, ¿ya? Fíjense qué tema le está costando más, porque la prueba formativa, a diferencia de los quiz, sí va a tener algo de contenido, pero no así como contenido que les pregunta así que una noticia, que una columna de opinión, etcétera, etcétera, sino que, como siempre, les voy a poner los textos y ustedes tienen que ser capaces de responder a las preguntas de lectura sobre esos textos. Pero obviamente les va a ayudar siempre manejarse con identificar qué texto es. O sea, obviamente, si ustedes saben que están leyendo una noticia, o saben que están leyendo un reportaje, o saben que están leyendo una carta al director, etcétera, etcétera, ustedes mismos van a tener una disposición distinta, perdón, a lo que van a ir leyendo. ¿Ya? No es la misma disposición cuando uno lee una noticia, cuando leemos un reportaje o cuando leemos un texto de opinión, ¿ya? Porque los objetivos de cada texto son distintos. Entonces, como que uno logra anticipar ciertas cosas, ¿ya? Hay ciertas estrategias bien interesantes que creo que revisamos en alguna oportunidad, como leer bien los títulos, ¿verdad? Anticipar la lectura, hacer una lectura rápida, leer el primer párrafo, hacerse preguntas de lectura, bueno, no pueden, creo, subrayar, obviamente necesitan en el computador, pero pueden anotar algunas palabras clave, no sé, son tantas cosas que pueden hacer porque yo no les mido tiempo en esta oportunidad, ¿ya? Pero, por ejemplo, obviamente para futuras pruebas, o sea, bueno, las presenciales sí son con tiempo, lo mismo que para las pruebas que van a tener que hacer después para entrar a la universidad, sí es con tiempo, ¿ya? Pero igual en este caso, como no es con tiempo, pueden darse ese tiempo de subrayar, destacar, de analizar bien los textos, ¿ya? Dense el tiempo para que les vaya bien, porque acuérdense que las pruebas formativas no se repiten, así que si les va mal, no les va a bajar la nota, ¿ya? Y las pruebas formativas van a tener preguntas tanto de alternativas como preguntas de desarrollo, así que por eso aprovechen los quiz para empezar cada vez a escribir más, a desarrollar más. Me interesa que ustedes desarrollen la escritura igual, así que es importante eso, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta, algo más que quieran consultar? ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Seguros, seguras? ¿Sí? Bien, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien. Ya, nos vemos entonces en la próxima clase, ¿ya? Gracias por la asistencia, por la participación igual. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Ok, profe, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, igual Chao, ustedes, profe. cuídense. Chao, chao, chao.